Y hoy es abdomen agudo. Muy bien, doctora. Empiézale, porfa. Sí, doctor, solo déjeme grabar la clase. This meeting is being recorded. Bueno, el día de hoy vamos a ver abdomen agudo. Mi nombre es Carrona Carla Pamela y pues el coordinador es el doctor Yanes. Vamos a empezar con la definición. Puse dos definiciones y la primera es que es un conjunto de signos y síntomas que tienen como base el dolor abdominal intenso o de inicio brusco, insidioso y de rápida evolución. En algunas bibliografías dice que es menor a 24 a 48 horas, pero en la mayoría de definiciones dice que a partir de las 6 horas. Y pues suele acompañarse de irritación peritoneal, que es rigidez de la musculatura, incremento de la... Ay, espérenme que me están diciendo que los acepte. Incremento de la sensibilidad abdominal con o sin signo de rebote positivo y defensa o resistencia involuntaria. Hay que hacer hincapié en que debemos distinguir el síndrome doloroso abdominal o dolor abdominal normal del dolor abdominal agudo. Entonces, el dolor abdominal, la diferencia del dolor abdominal o síndrome doloroso abdominal del abdomen agudo es que suele acompañarse de signos de irritación peritoneal y en algunas bibliografías se dice que un dolor abdominal que no es agudo no tiene alteración hemodinámica, o sea, no va a haber diaforesis ni todo eso y tampoco va a haber irritación peritoneal. Otra definición, déjame cambio, es que es una situación crítica que cursa con síntomas abdominales graves y requiere un tratamiento urgente, que se caracteriza por dolor abdominal agudo, alteraciones gastrointestinales y repercusión sobre el estado general. Esta, por ejemplo, es la otra que les decía que otra definición diferente al abdomen, al dolor, al síndrome de dolores abdominales, que hay una repercusión sobre el estado general. Y bueno, en la epidemiología tenemos que es la principal causa de atención en los servicios de urgencias. Y los procesos inflamatorios e infecciosos son las causas principales. En inflamatorios, pues la apendicitis, por ejemplo, que más adelante pues ya vamos a desarrollar el tema de la apendicitis junto con mis otros compañeros y pues no ahondemos tanto en ese tema. En México el 30% de las consultas se deben a dolor abdominal, por eso hay que distinguir un dolor abdominal o síndrome doloroso abdominal del abdomen agudo. El 50% del dolor abdominal requiere hospitalización y 30 a 40% requieren cirugía. Al ingreso hospitalario, 40% se diagnostica de forma errónea y eso hace que evolucione el abdomen agudo y pues se trate de forma, digamos, tardía. La mortalidad abarca un 10 y se eleva a 20% si el paciente requiere cirugía de urgencia. Y se dice que la morbimortalidad es alta y se relaciona con la demora entre, entre el inicio de los síntomas y la solución del problema. Es decir, que nosotros podríamos evitar mayor mortalidad y podríamos evitar que la enfermedad siga evolucionando si nosotros diagnosticamos de forma temprana un abdomen agudo. Y la mortalidad crece con la edad, es decir, es 10 veces más elevada en pacientes mayores de los 80 años o de pacientes en el grupo que están por arriba de los 50 años. La etiología más común del abdomen agudo es la apendicitis, que se diagnostican aproximadamente en México 11 por 10,000 por año, pero aunque estas cifras pues no están muy bien como que actualizadas, pero la principal etiología es la apendicitis y seguida de la colecistitis aguda, como lo hemos visto en el servicio de cirugía. También otras causas comunes son la obstrucción, la diverticulitis, la pancreatitis biliar y el origen neoplásico. Bueno, vamos a separar la etiología de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en niños, la etiología más común, pues aparte de la apendicitis, es el divertículo de Meckel, la salmonela, invaginación intestinal, adenitis mesentérica, peritonitis primaria, neumonía basal y anemia de células falciformes. Entonces, en niños con abdomen agudo tenemos que pensar en estas etiologías.
En las pacientes femeninas vamos a pensar en colecistitis, pancreatitis biliar y enfermedades o patologías de los órganos reproductores femeninos, por ejemplo, como embarazo ectópico roto, una torsión de un quiste o una rotura de un quiste. Entonces es importante que ahorita que veamos el diagnóstico, pues le pidamos la prueba de embarazo a todas las mujeres de edad reproductiva que cuenten con un abdomen agudo. En la etiología de los pacientes masculinos, la principal causa es además de la apendicitis, la úlcera péptica perforada, pancreatitis alcohólica y aneurisma de la aorta infrarrenal. Y en los adultos mayores, pues es la obstrucción intestinal por cáncer. También tenemos la enfermedad diverticular, eventos isquémicos, tromboembólicos y erosión de la aorta. También es importante resaltar que en los pacientes de diabetes mellitus tipo 2, como existe la neuropatía periférica, pues puede atenuar estos cuadros de colecistitis aguda y modificar la sintomatología y hacernos pensar que es de otra etiología. Y bueno, vamos a ver que vamos a tener 3 tipos de dolor en el abdomen agudo y pues es importante entenderlos. Es el visceral, el somático y el referido. Iniciando con el dolor de tipo visceral, va a estar dado por las fibras de tipo C. Estas fibras son muy poco mielinizadas, entonces el dolor es muy lento, o sea, su conducción es muy lenta y estas fibras pues van a estar como muy lentas y no va a ser como muy específico el dolor. El dolor va a ser sordo y va a ser poco precisa la localización, va a ser muy difuso y vamos a tener sintomatología vagal como vómito, náusea, diaforesis y podemos tener hiperestesia, hipervaralgesia, rigidez muscular involuntario. Por ejemplo, podemos tener que todos los dolores van a empezar de epigastrio o periumbilical y después se van a referir a ciertos lugares como tal de la etiología. Y pues tenemos que las vísceras tienen una escasez de terminaciones nerviosas. Las vísceras responden más a una, digamos, a una distensión más que a dolores o a inflamación, sino que las vísceras responden a distensión. Y entonces nosotros vamos a tener que el dolor visceral, digamos que, bueno, lo voy a explicar como que un poquito más con este dibujo que les voy a poner. Entonces, tenemos que el dolor visceral es porque una víscera, digamos que se distiende. Entonces las fibras C van a recorrer el sistema con el sistema nervioso simpático van a recorrer las fibras y vamos a tener que las fibras que se distinguen en el visceral son las fibras C. Estas fibras C para llegar o sea, las terminaciones de la médula espinal, pues van a pasar lentas, son poco mielinizadas y vamos a tener una característica de este tipo de dolores que digamos que los dolores pueden ir una terminación arriba y una terminación abajo. Es decir, por ejemplo, en el estómago que podemos tener, que se puede ver en las fibras, por ejemplo, T5, T6, pero por ejemplo, si es en T5, T6, va a subir una y va a bajar una. Entonces sería que el dolor a lo mejor, por ejemplo, la vesícula. Si tenemos un dolor de vesícula, que es un dolor tipo visceral, va a viajar por las fibras tipo C, va a viajar lento, al principio no se va a localizar, pero por ejemplo, si sube una terminación, vamos a tener que el dolor, por ejemplo, lo podemos tener en brazo o en hombro. Y si baja uno, pues lo podemos tener en epigastrio o en mesogastro hipocondrio. Por eso se dice que el dolor visceral es poco localizado. Y por ejemplo aquí en estas imágenes nos dice que si por ejemplo es de la vesícula va a empezar en epigastrio y tal vez se puede irradiar a los lumbares. Si es de los riñones, por ejemplo, va a empezar a lo mejor en los puntos ureterales, pero va a migrar. Si es por ejemplo, el corazón, que ya sabemos que también es una víscera, es un ejemplo para que lo entendamos, pues casi siempre el dolor se va a brazo izquierdo y a mandíbula. Entonces es por eso, porque el dolor puede viajar digamos que un dermatoma arriba y un dermatoma abajo. Entonces por eso es muy inespecífico, pero conforme el cuadro va avanzando, se vuelve el dolor más específico. Otro tipo de dolor es el somático o parietal.
Y este dolor se da más en la piel, en los músculos, en el hueso y en el peritoneo parietal. Entonces, este tipo de dolor es ya más preciso porque está dado por las fibras tipo A y son de conducción rápida. Entonces, una vez que avanza el cuadro, pues el dolor se vuelve más somático y parietal. ¿Por qué? Porque ya digamos que está afectando al peritoneo parietal y entonces este dolor sí va a ser más específico. Entonces, conforme avance el cuadro, se va a irradiar hacia el peritoneo parietal y entonces el peritoneo parietal, como si va a tener dolor tipo, o sea, rápido, agudo y bien localizado, pues vamos a localizar el dolor conforme avance el cuadro. Este va a ser constante y no tiene manifestaciones autonómicas asociadas y esto se encuentra, como ya les dije, en piel, músculo y articulaciones. Estas terminaciones sensibles del peritoneo pues son producidas por agentes químicos, enzimas, infiltración, edema, presión, tracción y torsión. Por ejemplo, los agentes químicos incluso puede ser una ruptura de las vísceras, pues también tenemos que producen irritación. Y esta irritación nos va a dar un dolor ya somático más referido y porque está afectando ya el peritoneo parietal. Y este tipo de dolor se agrava con movimiento o por la tos. Entonces, conforme avance el cuadro, los pacientes van a referir que ya no se pueden mover o que les duele muchísimo al moverse. Y por último, el tipo referido, que digamos que es una combinación o que es un tipo de dolor que se da en el visceral, es por lo que les comentaba, ya que la zona estimulada comparte el segmento neuronal, es decir, el dermatoma se comparte con, como ya les expliqué, por ejemplo, si te da el dolor en hígado y vesícula biliar, pues el dolor se puede irradiar a hombro o incluso a brazo, a mandíbula o incluso a las lumbares. Entonces esto quiere decir referido, que vamos a tener dolor en áreas donde no se produce el dolor. Esa es la única definición del dolor referido. Pues aquí tenemos que también el parietal. En este caso, el parietal va a viajar más rápido por las fibras tipo A y va a llegar más rápido. Y bueno, la clasificación del abdomen agudo es muy amplia. Entonces, puse varias clasificaciones que encontré. Entonces, primero vamos a tener que hay una clasificación por abordaje. Entonces, es abdomen agudo quirúrgico y no quirúrgico. En el abdomen agudo quirúrgico, pues vamos a tener una clasificación que las divide por inflamatorio, perforativo, obstructivo, hemorrágico, vascular. Y en algunas bibliografías ya no se cuenta como quirúrgico un traumático, sino se cuenta como otra clasificación aparte. El abdomen quirúrgico de tipo inflamatorio, infección o ambas, lo podemos ver más en la apendicitis o en la colecistitis o peritonitis, por ejemplo, también. En el perforativo podemos encontrar las úlceras gástricas perforadas o en la apendicitis de grado 4, que es una apéndice perforada. En el obstructivo podemos tener en adultos el vólvulo intestinal, en niños la intussuscepción o también la etiología más común del abdomen quirúrgico obstructivo, pues son las adherencias después de la cirugía. El hemorrágico, que también lo podemos encontrar asociado con un perforativo como la úlcera gástrica o después de un evento quirúrgico reciente. Y el vascular, como por ejemplo la trombosis mesentérica vascular, la trombosis mesentérica arterial o venosa, y pues el traumático en accidentes traumáticos cerrados o abiertos, que en el cerrado pues el órgano más afectado es el intestino delgado y en el abierto es el hígado. En el abdomen agudo no quirúrgico, pues hay muchas clasificaciones de y puede ser de origen abdominal o extraabdominal y en algunas bibliografías también lo dividen como metabólico y no metabólico. En el no quirúrgico de tipo abdominal vamos a tener el gastroduodenal, que es la úlcera péptica pero sin perforación, la gastritis. En el intestinal vamos a tener el bilio, el colon irritable, enfermedad inflamatoria. En la hepática, pues todas las hepatitis, ya sean virales, tóxicas. Pues la pancreatitis aguda o crónica
la paniculitis mesentérica en el mesenterio y en las afecciones de pared como hematomas, infecciones y traumatismo. Y de tipo extraabdominal vamos a tener pues que afectan a diferentes tipos de sistemas, pero van a tener una repercusión en el abdomen y van a parecer que tienes un abdomen agudo, aunque no sea un abdomen agudo. Por ejemplo, en neumotórax, en las enfermedades metabólicas, la diabetes, pero de las más importantes de las no quirúrgicas, pues es la cetoacidosis diabética, ya que en la cetoacidosis diabética puede cursar con una clínica muy parecida a un abdomen agudo. Entonces, por eso es muy importante hacer los laboratorios necesarios para distinguir un abdomen agudo quirúrgico y no quirúrgico. Pero pues de todos estos ejemplos, para no leerles todos los ejemplos, la más importante es la cetoacidosis diabética. Y bueno, también tenemos la clasificación por severidad. Tenemos podemos tener un estadio 0, que es un paciente sano previamente y presenta patología leve. El estadio 1 es un paciente sin factores de riesgo que presenta un abdomen agudo, pero que el diagnóstico realmente no es claro. En el estadio 2 ya tiene factores de riesgo el paciente, como por ejemplo ser anciano, estar embarazada o inmunosuprimido, y tiene datos sugestivos, pero puede tener todavía, o sea, son sugestivos. Tenemos que investigar más si es o no un abdomen agudo. Y en el estadio 3 pues ya no tenemos dudas diagnósticas, amerita hospitalización y cirugía, o hospitalización para un tratamiento médico, como en la pancreatitis. También tenemos otro tipo de clasificación, que es de acuerdo al tiempo de evolución. Se clasifica como urgente al abdomen agudo que necesita tratamiento inmediato menor a 24 horas para evitar complicaciones, y el no urgente. En urgente podríamos tener a todos los abdomen agudo que requieran una cirugía como tratamiento, y en no urgente pues a los que necesitamos hospitalizar, pero que no requieren una cirugía de urgencia. También tenemos otra clasificación que es de acuerdo a la patogenia del dolor. Podemos tener un dolor que como tal, si se originan en el abdomen, que sería un dolor abdominal de origen intraabdominal, y un dolor abdominal de origen extraabdominal. Como tal, el abdomen de origen intraabdominal pues lo podemos tener por la irritación o inflamación del peritoneo, por tensión o efecto mecánico, como una tracción, distensión, estiramiento sobre las capas musculares y vísceras, como esto sería un ejemplo en la obstrucción mecánica o en la oclusión intestinal. Y por isquemia, como tal, pues la trombosis o una ruptura de, por ejemplo, de úlcera, una compresión o torsión de algún segmento vascular. Y como tal, en el dolor abdominal de origen extraabdominal, pues es el de origen referido. Es decir, que sí podemos tener el dolor en el abdomen, pero que la etiología se encuentra fuera de como tórax, pelvis o causas metabólicas como la cetoacidosis diabética que ya mencioné. Y bueno, para el diagnóstico nos vamos a basar, el diagnóstico es más que nada por interrogatorio y clínica, y lo que va a ser el laboratorio y los estudios de imagen, pues solo son orillarnos al diagnóstico o descartar otras patologías, pero nosotros con el interrogatorio y la exploración física tenemos que tener ya casi hecho el diagnóstico antes de los estudios de gabinete y laboratorio. Entonces, lo más importante del interrogatorio, hablando de antecedentes personales no patológicos, pues es la edad y el género. Como ya lo mencioné antes, en la etiología, por ejemplo, en los niños vamos a buscar más una apendicitis o una intussuscepción o un divertículo de Meckel. En adultos, en adultos jóvenes del sexo masculino, vamos a buscar a lo mejor apendicitis o pancreatitis. En los adultos mayores vamos a buscar causas de origen neoplásico u obstrucción intestinal, y en las mujeres pues es muy importante también buscar los antecedentes ginecobstétricos como la fecha de última menstruación, y en caso de que ellas duden o que, bueno, que tengan amenorrea o duden de eso, pues siempre vamos a tratar de pedir una prueba de embarazo.
Del interrogatorio de los antecedentes personales patológicos, pues los más importantes son las cirugías previas, porque como ya les dije, la primera causa de oclusión es por adherencias. También podemos tener fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, porque esto nos orientaría más como una etiología vascular. En fumadores crónicos, el fumar se relaciona con enfermedad arterial mesentérica, que puede provocar alteraciones vasculares, e incluso también el fumar se relaciona con pancreatitis. Si tenemos un dolor agudo sin ser abdomen agudo, pues también tenemos que buscar causas de cetoacidosis diabética. Entonces vamos a buscar crónicos degenerativos como diabetes o enfermedad renal crónica, que la uremia también nos puede dar un cuadro similar. También otro factor de riesgo puede ser la utilización de AINES, por ejemplo, para la perforación de úlcera péptica o el uso prolongado de antibióticos también. Y también debemos de buscar ya como tal diagnósticos que ya se les hayan dado a nuestros pacientes, por ejemplo, colecistitis, enfermedad diverticular o inmovilidad de los pacientes que tengan paraplegia, tetraplegia, porque esto nos va a orientar a una etiología. Por ejemplo, si tiene colecistitis, puede orillarnos a que ya tiene colecistitis agudizada o que tiene pancreatitis de origen biliar. Ok. En los síntomas generales, pues vamos a tener las constantes vitales. Es importante tener las constantes vitales, ya que estos nos van a orientar hacia el tipo de etiología. Por ejemplo, distinguir un síndrome abdominal de un abdomen agudo. También tenemos que buscar el estado nutricional del paciente, cómo está la coloración de piel, mucosas, si tiene palidez, si tiene ictericia, ya que nos orientaría a otro tipo de causa o origen biliar o cianosis. La presión arterial también, por ejemplo, si tenemos hipovolemia, podemos incluso entrar en un choque hipovolémico o un choque séptico que nos orillaría más como una peritonitis. La fibrilación auricular también podríamos orientarnos que tiene una embolia mesentérica o un émbolo que viajó y pues causó alteraciones vasculares. Y, por ejemplo, también si tiene fiebre, o digo, si no tiene fiebre y tiene bradicardia, también nos puede orientar a una isquemia mesentérica o una colecistitis. En la clínica, pues ya hablando de la clínica, vamos a tener que lo más importante del abdomen agudo es el dolor. Entonces, al dolor le tenemos que hacer la semiología. Entonces, lo más importante es hacer la semiología del dolor. Primero vamos a iniciar con las características del dolor. Si es cólico, si es urente, o sea, si arde, o sea, si es transfictivo, si se irradia alguna parte, si es celebrante, si es sordo, continuo o intermitente, porque eso nos orientará a saber cómo está evolucionando el cuadro. La evolución de dolor, por ejemplo, se dice que si tienes un dolor abdominal que llevas más de 6 horas, que a partir de 6 horas ya lo consideremos como un abdomen agudo, te orientaría más a una apendicitis, o sea, un proceso inflamatorio como apendicitis, colecistitis aguda. Y, por ejemplo, si lleva al paciente más de 48 horas y aún soporta el dolor, pues serían más de causas médicas que de quirúrgicas. También la intensidad de dolor, se dice que, por ejemplo, cuando el cuadro es más agudo y cuando el cuadro no está tan severo, la intensidad del dolor aumenta. Y cuando se dice que cuando la intensidad del dolor disminuye, pues nos debemos de preocupar porque quiere decir que ya hubo incluso una perforación. La localización del dolor, pues nos orienta hacia dónde está la etiología, y si migra, pues ya sabemos que es un dolor referido y también nos puede llevar a la causa. La forma de inicio del dolor, pues por ejemplo, si es súbito, podemos pensar que es una perforación u obstrucción. Y si es progresivo, nos orientaría más a un origen inflamatorio como colecistitis, pancreatitis y apendicitis. Y por ejemplo, este cuadrito pues nos orienta más o menos en la etiología del dolor de acuerdo a su localización. Por ejemplo, si es en epigastrio, lo más común sería una úlcera gastroduodenal perforada o gastritis aguda, y eso sería como un tratamiento médico. Esos son los más importantes del epigastrio.
Y por ejemplo, del hipocondrio derecho, pues las más conocidas son las colecistitis o las coledocolitiasis. También podemos tener hepatitis. Y la pancreatitis se dice que también pueden empezar en hipocondrio derecho y epigastrio, e hipocondrio izquierdo, o sea, las pancreatitis irán como en la parte abdominal superior. Si es el hipocondrio izquierdo, pues lo más común es que sea como un absceso esplénico, un infarto esplénico o pancreatitis. Si es el mesogastrio, muchas veces se dice que la perforación intestinal inicia en mesogastrio o también la isquemia mesentérica inicia en mesogastrio. Podemos también tener una obstrucción intestinal en el mesogastrio. Esas son las más importantes del mesogastrio. En la fosa ilíaca derecha, pues la más importante es la apendicitis aguda, pero también podemos tener, por ejemplo, un embarazo ectópico roto o una torsión de quiste ovárico. Y en el hipogastrio, pues lo más importante igual es un embarazo ectópico, una enfermedad pélvica inflamatoria o un quiste torsión ovárica. Esto es como más para enfocado a ginecológico. Y una fosa ilíaca izquierda, pues lo más importante de la fosa ilíaca izquierda es la diverticulitis. Y bueno, también quise hacer este énfasis de que en jóvenes y ancianos el cuadro se va a presentar de forma diferente. También es por eso que a veces le dicen que la apendicitis son cuadros de apendicitis de ancianos, porque es diferente el cuadro. Por ejemplo, en los jóvenes y de niños y jóvenes vamos a tener todo el cuadro que ya les dije, que son náuseas, vómitos, alteraciones intestinales, podemos tener leucocitosis. La causa principal va a ser apendicitis y vamos a tener los síntomas típicos que les dije del dolor abdominal. En cambio, en los ancianos vamos a tener un cuadro muy diferente, porque el principal síntoma que van a tener los ancianos es un cuadro confusional agudo y un deterioro del estado de alerta. Y también podemos tener hipotermia. Sí vamos a tener dolor agudo abdominal, pero este no va a ser el síntoma que sea el inicio del cuadro. Vamos a tener náuseas, vómitos, alteraciones del ritmo intestinal. Incluso puede que el paciente se caiga bastante y no sepan la causa. Tampoco vamos a tener leucocitosis y pues en los ancianos la causa principal es biliar, seguida de obstrucción intestinal y hernia encarcerada, a diferencia de los jóvenes y adultos que la principal causa es la apendicitis. Y ¿qué otra cosa? Ay, me regresé. Y bueno, los síntomas concomitantes o los síntomas que van a acompañar al cuadro de abdomen agudo, pues la mayoría son anorexia, fiebre, vómito. Y por ejemplo, el vómito, si es de contenido fecaloide, nos va a orientar más a una obstrucción intestinal. Si es de origen biliar, a una colelitiasis o una pancreatitis. Y si es de origen alimentario, pues puede ser eh, de otra causa, como nos orientaría más a otra causa. También podemos tener diarrea o estreñimiento y otros síntomas pues también son la irritación diafragmática porque los pacientes van a tener mucho dolor, entonces no van a querer respirar de forma normal o no van a poder y se puede irritar el diafragma. O síntomas urogenitales, también tenemos que hacer hincapié en que muchas veces los síntomas urogenitales también van a aparecer de forma de abdomen agudo y tenemos que diferenciarlos de una IBU o de una litiasis renal. En el examen físico, pues lo más importante es empezar con la inspección, entonces vamos a ver que la fase o la actitud de la persona va a ser antiálgica, vamos a tener distensión abdominal y tenemos que buscar pues forma de cicatriz. Bueno, las cicatrices nos van a orientar a una causa de obstrucción intestinal que son las adherencias, o si tenemos circulación colateral, hematomas o laceraciones como el signo de Grey Turner y el signo de Collen que nos hablan de una pancreatitis hemorrágica. Y si tenemos hernias, pues distinguir en dónde están. También si tenemos un paciente con peritonitis siempre va a evitar moverse porque es muy doloroso. A la auscultación vamos a tener dos signos, o sea, el signo de lucha o el signo de silencio abdominal. Si hay signos de lucha, es decir, también se le conoce como una peristalsis metálica, nos orienta más a una obstrucción intestinal. Y si hay silencio, esto nos va a orientar más a una causa como peritonitis o incluso una causa vascular.
En la percusión vamos a tener timpanismo o pérdida de la matriz hepática, también conocida como signo de Haubert, y también podemos tener matidez en el área gástrica que se llama signo de Kay. A la palpación, pues vamos a tener dolor, esa hiperestesia, dolor a la palpación superficial y profunda, defensa muscular, o signo de Sommer y signo de von Plummer, que es el rebote positivo. Esto ocurre que al descomprimir el abdomen, pues vamos a tener dolor. Y también otros signos que nosotros vamos a buscar son signos que ya conocemos, por ejemplo, el de McBurney, que aquí es una imagencita que vamos a trazar una línea imaginaria de la cresta ilíaca anterior hacia el ombligo, y en el tercio externo vamos a tener el punto de McBurney. Si lo presionamos y es positivo, pues nos orientaría más hacia pancreatitis. También el punto de Lanz, si unimos una línea entre las espinas ilíacas, que esta casi no se ve, y el tercio anterior, vamos a tener el signo de Lanz, igual si lo apretamos es positivo para apendicitis. O el de Murphy, que ya lo conocemos, que es, por ejemplo, con la colecistitis. Al nosotros intentar hacer la maniobra de Murphy o tocar el punto de Murphy y pedirle al paciente que inspire, se corta la inspiración y es un Murphy positivo. O un Courvoisier, que palpamos la vesícula distendida en el hipocondrio derecho. En el de psoas y obturador, que realmente lo que vamos a buscar en el obturador es que el músculo obturador toque el apéndice y cause dolor. Y en el psoas, que igual que al extender la rodilla, haya dolor, y casi siempre es en el hipogastrio, y eso también es positivo para apendicitis. También que el signo de Rossby, que es que al apretar nosotros o al presionar el flanco izquierdo, va a haber dolor en el flanco, digo, al apretar la fosa ilíaca izquierda, vamos a tener dolor en la fosa ilíaca derecha, porque por la compresión o sea, por el cambio de presiones, y esto es positivo para igual apendicitis. El signo de Capurro, que al frotar sobre los dedos sobre la cara interna de la cresta ilíaca hay dolor, igual para apendicitis. El de Holman, que al dolor a la percusión hay una inflamación peritonal. Giordano, para, digamos, distinguir entre una infección de vías urinarias o una pielonefritis. Y siempre tenemos que hacer tacto vaginal si sospechamos de EPI o un tacto rectal por sospechas de impactación fecal. Es muy importante aquí hacer un hincapié en que el diagnóstico ya hasta aquí sería de correcto si hicimos todos los pasos, de un 43 a 59% de los casos. Entonces podemos tener ya el diagnóstico como tal con la clínica con el interrogatorio y la clínica, ya podemos tener hasta el 59% correcto del diagnóstico. Y pues en los laboratorios digamos que nos orientan a descartar patologías, ya que tienen una sensibilidad de 46 a 48%, es decir, que esto nos ayuda a distinguir qué tan urgente o no, pues es el abdomen agudo. Entonces, en los laboratorios vamos a tener que los que siempre vamos a pedir son la BH, la química y los tiempos. ¿Por qué? Para tener listo al paciente si se determina un tratamiento quirúrgico. También vamos a pedir un ego para hacer el diagnóstico diferencial. Y en todas las mujeres de edad fértil, pues una prueba inmunológica de embarazo. Y todos estos exámenes van a tener una sensibilidad de 16 a 23% y una especificidad de 75 a 96%. Esto quiere decir que si nosotros tenemos negativas estas pruebas, nos van a decir que efectivamente nuestro paciente no tiene abdomen agudo. Si tenemos dolor en el cuadrante superior derecho, lo ideal sería pedir una amilasa lipasa para descartar pancreatitis, y también podemos pedir bilirrubinas para descartar una patología de origen biliar. Si tenemos una elevación del lactato sérico, pues nos haría sospechar como una peritonitis y un tratamiento quirúrgico urgente.
Y pues el ego para descartar la etiología urinaria y un electrocardiograma, pues porque el dolor abdominal agudo también puede ser un diagnóstico diferencial de infarto agudo al miocardio, por lo que les comentaba del dolor que puede viajar hacia dermatomas de arriba y de abajo, puede que no sea específico. Y doctor, me queda un minuto, no sé si reinició la clase en el mismo link. Doctor. Bueno, compañeros, abran el mismo link porque ya solo me queda un minuto. Entonces, voy a cerrar esta sesión y entramos en el mismo link. Sí, está bien. ¿Sí? Gracias. Sí. Sale, síguele. Sí, y bueno, déjenme ver, creo que faltan. Deje, admito a mis compañeros. Y bueno, ya como diagnóstico de imagen, pues la radiografía nos va a servir simplemente como un comienzo para el diagnóstico, pero realmente ya la radiografía como tal no es el estándar de oro para el abdomen agudo. Por ejemplo, si tenemos dolor en el cuadrante superior derecho, lo ideal sería hacer un ultrasonido para descartar, porque estamos pensando en colecistitis, coledocolitiasis, entonces lo ideal y el estándar de oro para la patología de origen biliar es el ultrasonido. Si tenemos dolor en el cuadrante superior izquierdo, pues lo ideal sería una endoscopía para descartar úlcera gástrica, también una tomografía simple, pues también para descartar pancreatitis. Si tenemos dolor en el cuadrante inferior derecho, también un TAC de contraste o de doble contraste, porque lo que estamos sospechando es tal vez, bueno, en el izquierdo diverticulitis y en el derecho apendicitis. Y pues la radiografía ya quedó obsoleta para el diagnóstico de la apendicitis. Y también si tenemos sospecha de que es de origen, por ejemplo, de origen ginecológico, pues un ultrasonido transvaginal. En la radiografía de tórax lo que queremos descartar pues es el descartar patología pulmonar y aire libre subdiafragmático. Por ejemplo, diferenciar el signo de chilaiditi, que era como tal la interposición de una asa de intestino delgado por frente del hígado. Y pues aquí vemos el intestino delgado como tal interponiéndose pues en el hígado. Y también pues para descartar las patologías pulmonares. En la radiografía del abdomen tenemos que pedir siempre de pie y de cúbito. Y por ejemplo en el ilio vamos a tener una distensión de asas o niveles hidroaéreos. En el neumoperitoneo vamos a tener el borramiento del psoas o asa centinela y pues podemos encontrar igual calcificaciones biliar, renal y pancreática. Por ejemplo, en la radiografía del bólvulo intestinal, pues el característico es el grano de café. En el neumoperitoneo, pues vamos a tener
o sea, como para distinguir la burbuja gástrica, pues vamos a tener aire dentro del abdomen. Y en la calcificación de la vesícula biliar, que esto casi ya no se usa y ya no se ve, sino que vamos a tener la calcificación ahí. Pero pues lo ideal para la vesícula biliar, pues como ya sabemos, es el ultrasonido. También en la oclusión intestinal vamos a tener, por ejemplo, el signo de pilas de monedas o pilas en rosario, los niveles hidroaéreos, que esto nos conducirían más como una oclusión intestinal, y en la apendicitis, pues antes teníamos los signos que del borramiento de psoas o la inflamación como tal del apéndice, pero como ya les dije, ya quedó obsoleto y lo ideal para la apendicitis actualmente pues es la TAC. Y por último, el ultrasonido y la TAC. El ultrasonido, pues es el estándar de oro para la colicitis aguda, tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 80%. Y la TAC la vamos a usar para delimitar colecciones, abscesos, tumores, para también diferenciar una patología del páncreas. Y bueno, ya así en conjunto con la imagen y con los laboratorios podemos tener un diagnóstico como tal hasta el 77% de sensibilidad, ya como tal con la imagen. Y la frecuencia de los signos y síntomas más comunes en el abdomen agudo, pues de los signos, pues va a ser el rebote, o sea, los signos de irritación peritoneal. Y de los síntomas, el más importante, pues es el dolor abdominal. Ya por último, para el tratamiento, pues siempre vamos a tratar de, número uno, establecer la gravedad o evaluar el estado hemodinámico. También siempre vamos a dejar al paciente en ayuno. Tenemos que tener una vía periférica y tenemos que iniciar ya reposición hidroelectrolítica lo más pronto posible. Sonda nasogástrico si sospechamos una obstrucción intestinal o un origen obstructivo. Y analgésicos y antibióticos sí podemos dar, pero siempre y cuando nosotros ya hayamos establecido un diagnóstico, porque si no podemos cambiar como tal el cuadro clínico y hacer un mal diagnóstico. Y pues ya el manejo definitivo pues va a ser quirúrgico o no quirúrgico. Y quirúrgico pues va a ser aquellos que sean de urgencia, como una perforación de visera hueca, trombosis mesentérica, apendicitis aguda, colecistitis complicada, enfermedad diverticular complicada, hernias encarceradas o estranguladas, aneurismas, válvulos, torsión y rotura de quiste ovárico, embarazo ectópico roto y peritonitis difusa. Y pues los no quirúrgicos o que pueden esperar, pues pueden ser una enfermedad acidopéptica, gastroenteritis, infección de vías urinarias. Y pues para el tratamiento quirúrgico inmediato, es decir, que serían menos de 24 horas, las que son de más importancia son la peritonitis con perforación, obstrucción con estrangulación, isquemia y hemorragias intraabdominales. Es decir, estas se tienen que operar en menos de 24 horas. Y pues las que podemos diferir un poco de 24 a 48 horas, esperar que el paciente se recupere, son la colecistitis, la diverticulitis, una peritonitis localizada y una obstrucción que no esté causando estrangulación o alteración en la vascularidad. Y pues ya como última recomendación, como les comentaba, pues no hay que administrar analgesia ni antibióticos hasta tener una orientación diagnóstica más certera. Y pues todos los pacientes que cursen con dolor abdominal, que estén previamente sanos y que el dolor dure más de 6 horas, pues generalmente necesitan intervención quirúrgica. Y pues eso sería todo. Al final el tratamiento al final el tratamiento también se puede dividir por estadios, pero simplemente quiere decir que algunos no requieren hospitalización, como en los pacientes que no tenemos bien el diagnóstico, y en los que no es claro el diagnóstico como tal, pues siempre les vamos a pedir imagen, no vamos a dar analgesia ni antibióticos hasta tener el diagnóstico, y cuando ya estamos seguros, pues hay que operar, hospitalizar para operar o dar tratamiento médico. Y eso sería todo. A ver, doctores, entonces, el abdomen agudo es una patología de inicio súbito que va en aumento su intensidad, que normalmente dura más de 6 horas y debe de ser
Nos vamos a referir nosotros más al quirúrgico, los demás no nos importan muchos y que deben de resolverse en menos de 24 horas. La clasificación la mejor clasificación del abdomen agudo quirúrgico es obstructivo, inflamatorio, vascular, hemorrágico. Y ya dentro de esos caben todos. Los obstructivos son las hernias, la oclusión por adherencias, inflamatorio, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, el vascular, la trombosis mesentérica, infartos mesentéricos y hemorrágico, pues el embarazo ectópico y eso. Algo que le faltó a su compañera en la exploración a la palpación es el famoso plastrón. No es lo mismo un tumor que un plastrón. Generalmente los tumores no duelen, generalmente. Y un plastrón es un proceso inflamatorio, es un órgano que está inflamado y ahí va y se colocan asas intestinales o el epiplón. Y entonces se enreda en el órgano inflamado y se toca y es doloroso. Esto ocurre mucho en apendicitis, enfermedad diverticular, en colecistitis. Entonces, a la exploración, eso es un buen dato. En cuanto al diagnóstico, sí debemos de pedir todos los laboratorios habidos y por haber orientados. Obviamente los básicos es la BH para nosotros. En cuanto al diagnóstico por imagen, algo que cada vez en sus libros viene y no es verdad, es que las placas ya no son funcionales. Con una simple placa, podemos hacer diagnóstico de un apendicitis enfisematoso. Se ve claramente todo el borde del apéndice. Podemos hacer diagnóstico de una vesícula enfisematosa. Se ve negrito todo el contorno de la vesícula. Sin ultrasonido, esos pacientes se ponen muy graves y mueren rápidamente. Imagínense, llega el viernes a las 8 de la noche a nuestro hospital, no hay médicos de fin de semana porque está de vacaciones y hasta el lunes quieren hacerle el ultrasonido. ¿Qué creen que pasó? Ya se murió. Una vesícula enfisematosa ya se murió. Y si el viernes en la noche hubieran visto la placa simple de abdomen, lo hubieran operado el viernes en la noche. Entonces, no es así como dicen. Luego, la tele de las imágenes que hay que pedir en un abdomen agudo es tele de tórax, RX de abdomen, de pie y de cúbito. Si sospechamos, bueno, ¿para qué es la tele de tórax? Además, para descartar otras patologías, pero nos vamos al abdomen. Lo principal es aire libre subdiafragmático, que no dijo su compañera, pero que sí se observa claramente en las placas que presentó. Se observa el tórax negro, se observa una raya blanquecina, ese es el diafragma, y abajo se observa negro. Es distinto a lo que puso su compañera del famoso síndrome de Chilaiditi, que es que se interpone ahí un asa entre el colon, entre el hígado y el pulmón. Pero ahí se ven, si ustedes ven, en el colon se ven se ven manchitas blancas, rayitas blancas. Bueno, pues, cuando es aire libre subdiafragmático, no se ven esas rayitas blancas. Con una placa de tórax yo puedo hacer diagnóstico de perforación de víscera hueca y es quirúrgico mi paciente. Con el diagnóstico ideal para oclusión intestinal es una radiografía de abdomen. No hay de otra. Ni un TAC, ni un ultrasonido, ni nada. Porque esos me van a decir, asas dilatadas de intestino, nada más. Sin embargo, la otra vemos claramente una oclusión alta, baja, y con eso podemos decidir si es quirúrgica o no. Con eso nosotros, bueno, yo he decidido pacientes con una oclusión baja y resulta que es un tumor con la pura placa de abdomen. ¿Qué más? No sé, pero con placas de abdomen podemos operar pacientes. Y más en nuestro medio, en nuestro país y en nuestro medio público, donde a veces no hay ningún estudio.
Hay otro estudio que no ya ni viene en los libros, pero que también es súper fácil de realizar y con eso lo puedo operar. No tengo ni placas, no tengo ni pruebas de pie, no tengo nada. Pero yo sospecho de un embarazo ectópico. Puedo hacer algo que se llama culdocentesis. ¿Qué es eso, doctora? En una paciente que sospecho embarazo ectópico roto. ¿Qué es la culdocentesis? Es la aspiración de los sacos de Douglas. O sea, hay varios sacos de Douglas. De los sacos de ¿Sí? Douglas. O sea, hay varios sacos de Douglas o nada más hay uno. No, ¿Qué? Solo hay un fondo de saco de Douglas, nada más hay uno. ¿Ok? Y efectivamente la culdocentesis se hace con un espejo vaginal, con una jeringa, se pica en ese espacio y vamos a obtener sangre. Pero bueno, eso es medio complicado, por así decirlo, ¿no? Porque no contamos generalmente en urgencias con un espejo vaginal. Sin embargo, hay otra metodología que yo creo nunca la han visto, ojalá y la vean y ojalá la realizaran, que es la punción abdominal. Agarramos una aguja, depende si está muy gordita o no, pero normalmente con una aguja amarilla y si no, pues con una más larga, y vamos a 90 grados a introducir nuestra aguja en el lado izquierdo, entre la fosa ilíaca y el ombligo. A la mitad, ahí introducimos nuestra aguja. Y aspiro, y vemos que aspiro. Sirve más para sangre, pero yo también podría aspirar pus. No, pues tiene pus libre. No necesito otro estudio, pasa a quirófano. Ay, aspiré sangre. No necesito otro estudio, pasa a quirófano. Con ese simple estudio puedo hacerlo. ¿Qué sucede si introduzco mi aguja al intestino delgado y aspiro popó? Nada, se sella. Pero lo importante con la sangre, a ver quién me sabe decir, ¿cómo yo sé que no le di a la ilíaca y aspiré sangre de la ilíaca y más bien aspiré sangre libre en cavidad? A ver la del tema. ¿Por la coagulación, doctor? ¿Cuál coagula y cuál no coagula? Pues la que está en abdomen está coagulada y la que sacas directamente de la arteria, pues está sin coagular. Y también ¿Quién sabe? puedes llenarle sin... No, ¿quién sabe? Podría ser por el pulso, como comentaba algo así, el llenado, que cuando picas en una arteria no necesitas tanta succión para que para que la jeringa se llene. No, bueno, les explico. Exactamente es lo contrario que dice su compañera. Ustedes cuando toman una sangre, cuando toman una, ¿cómo se llama? Gasometría, tienen que ponerle un anticoagulante porque al paso de los minutos se va a coagular. O igual cuando toman de la vena para una VH y no lo pusieron en el frasco adecuado, les dicen, no, pues esta no sirve. Para los tiempos de coagulación, les dicen, pues esta no sirve, ya viene coagulada. O igual cuando toman una química sanguínea, al paso de unos minutos, ustedes van viendo cómo ya coaguló. Entonces, la sangre intravascular se coagula. La sangre en serosas, las serosas que tenemos en nuestro cuerpo es pulmón, pericardio, bueno, pleura, This pericardio meeting is being recorded. y peritoneo. Entonces, en estas tres serosas, no va a coagular la sangre. Entonces, yo aspiro, pasan los minutos y esta sangre no coagula. Una pregunta más difícil. Si no saben esto, menos van a saber la siguiente pregunta, pero esa se la leen. ¿Por qué no coagula en las serosas? No lo saben, se lo ponen a leer. Ok. Porque no hay factores de coagulación ahí. No me inventes, doctora. No, no es cierto eso. Bueno, lo leen, por favor, para que se les grabe algo, para que digan, ya entiendo por qué. Bueno,
Entonces, las funciones abdominales, les digo, yo las sigo realizando. Me vale pacientes que digo, ay, de aquí a que le pido la TAC y todo, híjoles, mejor le pico la panza y más rápido. Y rápido me los llevo a quirófano. Entonces, eso es importante. Hay otra prueba diagnóstica que se usa más. Yo les estoy diciendo las pruebas diagnósticas que podemos realizar nosotros, no de las que nos tenemos que valer de que tenga un ultrasonido, de que tenga un aparato de rayos X o de que tenga un paciente con tomografía, que aparte ahorita les voy a hablar de esos estudios. También hay otra prueba que se realiza más en trauma cerrado de abdomen, que es eso lo van a ver mejor en ese tema, que es el lavado peritoneal diagnóstico. Bueno, ese también se puede utilizar y ese se puede realizar con lo que tenemos a la mano ahí en cualquier servicio de urgencias. Lo más importante del abdomen agudo es la clínica. Es importante, como decía su compañera al inicio, por los antecedentes, la evolución y todo, tratar de llegar a un diagnóstico etiológico. Me refiero. En nuestra hoja quirúrgica podemos poner abdomen agudo, probablemente secundario a apendicitis complicada. Abdomen agudo, probablemente secundario a enfermedad diverticular. Yo me refiero a pacientes que no tienen ni ultrasonido, ni tomografía, ni nada, ¿eh? Es pura clínica, si acaso la BH y unas placas. Abdomen agudo, secundario a una úlcera péptica perforada. Abdomen agudo, secundario a colon perforado. Abdomen agudo, secundario a embarazo ectópico roto. Hay que tratar de llegar a ese diagnóstico. Bueno. Lo más importante es la clínica, doctores. Y lo básico para un cirujano es, ante la duda, volvemos al mismo tema. 11 de la noche. El paciente, tengo dudas. No es válido, de veras, no es válido que el médico de la noche ponga, tengo dudas, paciente con alta posibilidad de perforación de víscera. Y resulta que durante más de 8 horas no voy a tener tomografía. Ese paciente en 8 horas se puede morir. O sea, no que se muera en 8 horas, sí puede, o por cualquier proceso hipovolémico, el que sea. En 8 horas retraso el tratamiento y casi seguro que se me muera o que se me complique. Entonces, ante las dudas diagnósticas, es operable. Una pancreatitis que no estoy seguro, normalmente una pancreatitis no me aseguro porque mi amilasa no está elevada. Pero híjoles, y si no es, y si me está sangrando, y si sangra y se me está chocando, y si su hemoglobina bajó, porque puede ser una pancreatitis hemorrágica, híjoles, pero si está sangrando una úlcera, no lo sé, lo metes. Y está justificadísimo que en el transoperatorio digas, chin, era una pancreatitis. Lo cierras, lo abres, dices, chin, era pancreatitis, y lo cierras. Médicamente estás justificado. No te va a pasar ante una demanda nada, porque ante las dudas diagnósticas son quirúrgicos los pacientes con abdomen agudo. Por último, hemos tenido infinidad de casos que nos hemos tenido que pelear. Clínicamente no tiene nada. Pero llega el jefe de urgencias, o el jefe de medicina interna, o el subdirector, o la directora, y le mandan a hacer un TAC. Y la TAC dice, líquido libre, escaso, y van y te molestan. Oye, ve la TAC, mételo. Tiene líquido libre, pero no tiene síntomas. No, mételo, es una orden, porque si en el seguro al menos así es. Dices, bueno, lo voy a meter, pero por indicación tuya, si no tiene nada, te voy a hacerlo saber. Y ha pasado 1001 vez que lo metemos, no tiene nada. Entonces, los estudios no hay que creerles en su total. Y a la vez,
pacientes que traen, porque eso ya, la TAC dice que no tiene apendicitis y que no tiene líquido libre. Sin embargo, tú lo tocas y dices, es una apendicitis. Bueno, pues lo tienes que meter, aunque la tomografía diga que no tiene apendicitis. Y ha sucedido, incluso un compañero, un ortopedista de ahí, el doctor Silva, su tomografía decía, no tiene nada. Sus leucos decían 8,000. Lo tocamos y dijimos, doctor, hay que operarse. Y fue a hacerse todo, pero al final, doctor, sí, opérese. Afortunadamente, aceptó operarse en una apendicitis fase 2. Entonces, con el abdomen agudo, los estudios no son tan importantes. Ok, estás en un hospital privado, bueno, pues sáquenle la lana. Llegas, sus placas, su tomógrafo, así que si quieren ahí sáltense las placas y su tomografía directa. Aunque desde el previo ya sepan que tiene abdomen agudo, porque la tomografía te va a llevar 10 minutos y ya lo estás operando luego. Sí se vale en esos lugares, porque aparte entras con un mejor diagnóstico, tu incisión la haces en un lugar más adecuado, ya no le haces una rajada desde hueso a hueso, sino ya te dicen, es una diverticulitis, pues hasta entras por vía laparoscópica, se la resuelves laparoscópica con engrapadoras, o sea, tienes que adecuar al sitio donde estás laborando. Pero lo más importante en el abdomen agudo, ante la duda, se opera, con y sin estudios. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Que ya acabamos. ¿Nada? Bueno, pues nos vemos la próxima. ¿Qué? No te escuché, doctor. No, que no había ninguna duda por el momento, doc. Bueno, allá nos vemos en el hospital. Cualquier duda, se me pueden acercar sin ningún miedo ni problema. ¿Sale, niños? Al fin que ya están yendo diario. Con mucho gusto los atendemos. Ahí nos vemos. Gracias, doc. Gracias, doctor. Adiós.